Hola, ¿cómo estás? Soy Mariale y acá vengo para nuestra clase de hoy. ¿Estás lista? Vamos entonces. They asked me how I knew my true love was true. Oh, I of course replied something here in. Bueno, entonces vamos a pasarle una lija fina para sacar todas las asperezas en toda la superficie, en el borde que tiene un lindo replanado, con cuidado, para que quede suavecita. Y después con un trapo vamos a sacar todo el polvillo, ¿ves? Que se hace cuando lijamos. Y ahora con este pincel de esponja, vos si no tenés esto, podés usar un trocito de esponja, una pinceleta económica, algo que tengas a mano, un rodillito. Vamos a cargar con base blanca y vamos a darle una mano de base blanca generosa a toda la superficie. Con una va a estar bien porque la siguiente que voy a poner es un color clarito también. Así que voy a preparar el color clarito y a lo mejor de una o dos manos, pero ya a pincel, para que me quede más suave la superficie. Bueno, esto es muy fácil. Lo vas a aplicar de este modo. Bueno, como lo que me encargaron a mí es el número de la casa, entonces con este compás voy a medir la amplitud que voy a querer del número. Me lo voy a marcar en esta hoja cuadriculada y mientras que se está secando, mientras que se va secando la base blanca, voy a diseñar sobre este papel los números que yo quiero pasar a mi tabla. Te cuento un poco, yo observando esta tablita con esta forma y con este borde trabajado, me hizo recordar de los números que se usaban antiguamente enlosados, que parecían una chapa enlosada. Entonces, quiero preparar para fondo, acá, un color gris pero con un poco de tinte azul. Entonces, fíjate, puse una gran proporción de base blanca y una gotita de azul cobalto y una gotita de negro, ¿ves? Una gotita de azul y una gotita de negro. ¿Cómo hago cuando yo quiero preparar un color muy clarito? Voy a ir agregándole al blanco con mi espátula, no con el pincel, de a porciones chiquitas el color. Porque yo siempre voy a poder agregar, lo que no voy a poder es quitar, porque voy a tener, si me pasé de la proporción, voy a tener que ir agregando blanco y más blanco y más blanco y se me va a hacer una fuente, un balde de color que va a ir tirado. Entonces, fíjate el poder que tiene el azul cobalto de teñido. Entonces, si yo hubiese puesto toda la cantidad o un chorro directo, abro así y lo echo acá, no me iba a servir porque se me iba a hacer muy azul. Yo lo que quiero es un color muy suave, más bien tirando a gris. ¿Te das cuenta? Y después le voy a agregar un poquito de negro. ¿Cómo se hace? Empujo y aplasto. Porque ves que siguen saliendo partículas de azul. Junto y aplasto. Junto y aplasto. Hasta que me quede un color parejo. Junto y aplasto, junto y aplasto. Cuando tenga un celeste más o menos parejo, le voy a poner el piquito de negro. Y voy a seguir mezclando hasta que me quede un color homogéneo en toda la cantidad de pintura, el mismo color.
Ya lo tengo preparado, ¿ves? Y siempre ten en cuenta que el color de los acrílicos cuando se secan sube la intensidad. Cuando esté seco se va a ver no tan pálido como lo estoy viendo ahora que está fresco. Esta vez lo voy a aplicar con un pincel de fibras sintéticas chato bastante ancho para tardar menos y que también me deje menos marcas de pincel sobre mi base. Solamente lo voy a dar en la base plana, porque yo quiero hacer en este borde un contraste de color como tenían los cacharros, las fuentes y esas placas de número enlosadas. Entonces acá voy a dar un color negro. Después, entonces de frente voy a dar el gris claro. Y lo voy a dar con este pincel suave, una mano, voy a dejar secar, voy a lijar con una lija suavecita y voy a dar una segunda mano. Como te expliqué en las clases anteriores, la primera la aplico horizontal y la segunda la aplico vertical. Te lo muestro acelerado porque ya lo hablamos en clase anterior. Fíjate cómo cuido mi pincel, no lo embadurno de pintura hasta la parte de virola de metal, sino solamente los pelos, las puntas de los pelos. Y extiendo bien la pintura aplastándola. Primero la pongo sobre la tablita y después sigo pincelando. ¿Ves? Cuando ya cubrí todo, sigo pincelando para que quede suave. Ahora que se secó, yo le di también una mano de barniz por la superficie para que si yo ahora cuando voy a aplicar el negro me paso por arriba, tengo un accidente y mancho la parte de arriba, con un trapito húmedo voy a poder sacar enseguida el color que se me pasó sobre la superficie blanca. Segundo, ¿qué pincel voy a elegir? Voy a elegir un pincel chato, de pelos sintéticos, pero chato. ¿Y cómo lo voy a elegir? Un tamaño chico que me deje pincelar ahí sin pasarme. Y además, fíjate, la diferencia entre estos dos pinceles chatos es el largo del pelo. Y el largo del pelo, ¿qué tiene que ver? Ale, tiene que ver en esto. Cuando yo presiono el pincel, los pelitos se abren. Si el largo de los pelos es corto, no se abren casi nada, fíjate. Se mantiene igual el ancho del pincel. Si los pelos son más largos, cuando yo presione, se abre, ¿ves? Entonces es más fácil que yo manche donde no quiero. El pincel chato de pelos cortos me deja controlar mucho más los bordes de la superficie que yo quiero pintar, para que no me pase. Entonces, ¿cómo hacíamos? Tengo mi pincel, hidrato el pincel en agua, descargo el excedente de agua sobre mi papel absorbente y voy a cargar el color negro. Cargo el color negro y le voy a dar cuidado con esa gota. ¿Ves esa gota que viene bajando por la virola? ¿Ves? Esa gota la tengo que sacar, porque cuando caiga por la ley de gravedad hacia mi pintura, me va a hacer un enchastre en lo que estoy trabajando. Entonces la tengo que secar. Bueno, ahora vamos. Entonces, cargué acrílico negro y voy a pintar despacito, sin apurarme y sin pasarme. ¿Ves cómo mi pincelito chato de pelo corto me deja controlar bien donde yo estoy pintando? Igual no te hagas problema si te pasás, porque a este cartel le vamos a hacer
lo vamos a hacer como si estuviéramos simulando un cartel antiguo, o sea que después por acá arriba vamos a hacer unas manchas de saltado del enlosado, de óxido, así que vamos a poder disimular cualquier percance. Bueno, le voy a dar una mano de negro todo dando vuelta por esta forma replanadita, dejo que seque y le doy otra mano más. Siempre mis trabajos tienen que tener por lo menos 2 manos de cada color que estoy usando para que quede prolijo y bien cubierta la superficie. Para pintar el borde más cómoda y no tener que estar sosteniendo con una mano y se me puede mover, apoyo la tabla sobre algo que la levante de la superficie. Ahora te quiero enseñar cómo se hacen esas salpicaduras características del enlosado. Yo acá tengo un pincel de cerdas pero finas, o puede ser un pincel de fibras sintéticas de pelos largos, ¿ves? Lo que hablábamos recién. La diferencia entre el pelo largo y el pelo corto, además de lo que te explicaba recién de que se despatarra más cuando yo lo presiono, se abre, ¿ves? Cuando estás sin presionar, fíjate, esto mide 4 cuadraditos de ancho. Me va a cubrir 4 cuadraditos. Cuando lo presiono, llega casi al doble, porque se abre más. Pero además de eso, el largo, depende la cantidad de acrílico que va a cargar. Más largos sean los pelos, más acrílicos voy a cargar, más cantidad de acrílico voy a cargar. Lo que voy a hacer ahora es agregar, voy a probar con estos dos, vamos a probar juntas a ver cuál me da un salpicado mejor, que me guste más. Entonces, primero voy a probar con este. Voy a cargar agua, bastante cantidad de agua, y voy a poner a punto tinta, ¿ves? Mi acrílico azul cobalto. Acá lo voy a mezclar un poco para que no sea tan chillón con el color que habíamos preparado para la base, ¿ves? Y tengo que tener una tinta, entonces le pongo agua, gotas de agua, ¿ves? No que sea una cantidad demasiado grande de agua, lo vas a probar. Pero la cosa es que parezca una tinta, que fluya. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo voy a agarrar cerca, lo estoy sosteniendo desde la virola y con el dedo índice de mi mano derecha, porque yo soy diestra, voy a flexionar. Dijimos que estos pelos sintéticos tienen buen rebote. Lo presiono hacia mi mano y después lo tiro. ¿Ves? Ahí se produce el salpicado. Ahí. ¿Ves? Ahí se produce el salpicado. Este es el primer salpicado que obtenemos. Acá cayó una gota muy gorda. Si quiero la dejo, pero yo voy a tener que dejar mi cartelito en esta posición horizontal, quietito, hasta que se sequen todas esas gotitas, porque si lo inclino, lo que va a pasar es que va a caer. Entonces, o lo seco, saco esa gota grande que me cayó. Acá no la puedo barrer porque esto es un papel, no es mi cartel que está barnizado. En mi cartel que está barnizado la voy a poder sacar. Pero yo lo voy a tener que dejar secar así, en esta posición horizontal. Y ahora vamos a probar con el otro. Doy vuelta al papel, porque esto es un papel para probar, y voy a probar con este pincel, que es un pincel especial para pintar letreros, para hacer filete, ese tipo de trabajos, ¿ves? Tiene un pelo muy largo, muy largo. Entonces, vamos a hacer otra vez lo mismo. Lo mojo los pelos. Ya te dije que no lo sumerjo hasta acá, mojo los pelos, porque si no va a venir bajando agua desde el mango.
y voy a volver a preparar mi color. Y ahora lo que voy a hacer es distinto. Es para que probemos cuál nos gusta más. Yo necesito el cabo del otro pincel, y lo que hago es golpear con la parte de metal en este palito, en el cabo del otro pincel, para producir el salpicado, así. ¿Ves? Este me hace un salpicado así, ¿ves? Lo que no me gusta mucho de este es que me lo deja como en rayas. Como que tiene un sentido de los pelos, del chorreado. En cambio este quedó más salpicado. ¿Ves? También muchas veces lo habrás visto que lo hacen o no, pero te lo digo para que lo tengas en cuenta, con un cepillito de dientes viejo, con un pincel de pintar las puertas y las ventanas de obra. Vos probá como hice yo, en alguna superficie, en un cartoncito, en un papel, y vas a decidir cuál te gusta más. Entonces ahora sí lo vamos a hacer sobre nuestro letrero. Y lo voy a hacer con este, que es el que más me gustó, con este pincel. Lo voy a hacer primero con azul cobalto y después con blanco. Entonces mojo, preparo mi tinta y salpico. Lo estoy haciendo ahora porque antes de transferir los números y de pintarlos, porque si no, fíjate que en la pintura decorativa el orden de los factores tiene mucha importancia, no es como era en matemáticas, ¿te acordás? Bueno, tiene mucha importancia el orden de los factores, porque si yo ya tuviera dibujado y pintados los números, los mancharía con el salpicado. Entonces, los pasos son así. Primero base blanca, después 2 manos de base de color, barniz, pinto el borde y después hago el salpicado. Dejo secar muy bien el salpicado y ahí voy a transferir los números y los voy a pintar. El salpicado del enlosado por lo general tenía 2 colores, entonces lo hice con el azul cobalto y ahora lo voy a hacer con blanco, del mismo modo. Voy a aligerar el blanco a punto que chorree y voy a volver a salpicar con el blanco. El blanco lo vas a notar menos porque como es muy claro nuestro fondo, entonces lo vas a notar menos. Me quedan como 2 celestes. Bueno, ahora le puedes poner rojo, el color que vos quieras. Rojo óxido, un siena, un ocre, un grisecito, en negro. Queda lindo en 2 tonitos. Ahora vamos a dejar secar muy bien para poder transferir los números y pintarlos. Ya se secó el salpicado del enlosado, entonces vamos a tomar sobre un papel de calcar bien grande el molde con un lápiz apoyando la tablita arriba, el molde del ovalado. Así podemos ubicar los números y transferirlos. Ahora voy a buscar el medio, ¿cómo hago esto? Y como es un papel de calcar, doblando y haciendo coincidir, lo doblo en forma horizontal por la mitad, haciendo coincidir el dibujo, ¿ves? Obtengo la mitad. Acá obtengo la mitad. El eje vertical. Y ahora lo abro, ¿ves? Es este. Lo voy a marcar para que vos lo veas. Ese es mi eje vertical. Y ahora lo doblo así, en este sentido,
hago coincidir, ¿ves? El dibujo. Ahí voy a obtener el eje horizontal. ¿Ves? Hago coincidir. Obtengo el eje horizontal. ¿Ves? Ahí. Lo marco para que vos lo veas. En realidad vos lo vas a ver por el pliegue que hiciste, pero en la cámara no se nota, entonces te lo marco para que se vea bien. Bueno, y ahora entonces voy a buscar los números que dibujé acá y hago lo mismo. Voy a buscar la mitad de esto, de mi dibujo de los números. Busco la mitad y la otra mitad. Y los voy a hacer coincidir. ¿Ves? Bueno, acá estaba mi pliegue, que vos no lo ves, y el otro los marco, así vos los ves. Y entonces lo voy a hacer coincidir con mis ejes del patrón. Ahí. ¿Para qué? ¿Esto para qué es? Para que el número me quede bien centrado. ¿Ves? Entonces, ahí lo voy a pegar para poder transferirlo a mi tablita. Hago coincidir mi papel de calcar con la tabla, la sujeto con cintas de enmascarar para que no se mueva, paso por debajo un papel de carbónico azul y transfiero los números con una virome. Ya está transferido. Ahora con el pincelito chato y acrílico color negro, sin diluir, así como sale del frasquito, voy a cubrir los números. Y como el negro cubre bastante bien, salvo que vos veas que te quedó lambeteado por alguna causa de la calidad del acrílico, yo le voy a dar una sola mano porque va a alcanzar. Y vamos a dejar secar. Así quedó el número pintado. Ahora con estos colores, ocre, rojo y sombra, más el negro y un pincelito redondo de punta, con buena punta, voy a hacer esas cachaduras imitando el óxido en los rincones alrededor de la virola que pintamos de negro. Fíjate cómo son los pasos. Voy a cargar con el ocre y voy a hacer unas manchitas sin una forma en especial. Por aquí y por allá. Más grande, más chiquita. Tampoco tan arruinado va a estar. Un poquito. Limpio mi pincel. Cargo un poco de sombra y acompaño alrededor. Puedo hacer alguna cerca del número, pero no deformes mucho los números para que no se entiendan después qué son. ¿Ves que es apenas acompañar? Ahora voy a poner un toquecito de rojo para que simule oxidado, bien en el medio, casi sobre el ocre o siena.
se mezcla, se hace un naranja, mejor, más lindo. Esto lo voy a tener que dejar secar muy bien y vamos a proteger la pieza con 2 manos de laca o barniz poliuretánico, porque esto es un cartel que va a ir a la intemperie. Así quedó la imitación de cachado. Ya está seco, ¿ves? Completamente seco. Entonces, con un pincel de pelo sintético chato, bastante ancho, limpio, que no uso para acrílicos, voy a aplicar la laca al agua. La laca al agua vas a ver que tiene una consistencia mucho más líquida que el otro barniz, que el barniz acrílico, y le da un brillo muy especial, alto brillo, como justo lo que queremos simular, un enlosado. Entonces la aplico de este modo, ¿ves? Cargo bien mi pincel y lo deslizo por la superficie bien cargadito. Vuelvo a cargar bien cargadito. Y estiro sin dejar marcas en el medio. De un lado al otro y sin dejar marcas en el medio. Sin pararme en el medio para no producir marcas. Entonces voy y vengo con mi pincel, pero bastante cargado. Lo voy a dejar secar en esta posición horizontal unas cuantas horas. Y después que se secó, voy a darle una segunda capa porque esto va a ir a la intemperie, necesita estar muy protegido. Bueno, espero que te haya gustado esta clase y que me sigas, que me hagas las preguntas que necesites, que me des un like, que compartas con tus amigas y que me esperes para la próxima clase. Te agradezco tu compañía. Nos vemos pronto. How could I help if tears were starting?